continuación tenemos la presentación del doctor Iván Quirós con el tema de resonancia magnética endometriosis. El doctor Iván Quirós es radiólogo, ultrasonografista, actual presidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido y directivo de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido y de la Federación Mundial de Ultrasonido. Es un colaborador en todas las actividades que hacemos de endometriosis, tanto en APENDO como en la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y además un gran amigo. Con ustedes el doctor Iván Quirós. Muchas gracias, doctor Pedro. Quiero agradecer esta gentil invitación y para mí es un honor compartir estos momentos y conocimientos con todos ustedes. Bueno, luego de la excelente charla sobre mapeo de endometriosis, vemos que cada vez el ultrasonido diagnóstico abarca más, ¿no? Llega más, alcanza más, y la resonancia magnética va teniendo entonces un rol, digamos, un rol más de planificación y ver aquellas estructuras que no las vemos tan claramente con una ecografía. Bueno, para mí y aprender la resonancia magnética ha sido un proceso, ¿no? De la endometriosis, porque yo más o menos, me gradué como radiólogo en el año 2007 y bueno, hasta el 2011 más o menos las resonancias de endometriosis o exámenes de endometriosis que me pedían las informaba, la verdad, muy pobremente, porque no tenía la menor noción. Yo informaba como nos enseñan, no con un enfoque realmente para detectar, ni en protocolos, ni en la forma de hacerlo. A raíz de que tomé contacto con algunos colegas que trabajan en endometriosis, o sea, me refiero a ginecólogos, entonces fui aprendiendo y entonces ya desde el año 2011 empecé un poquito a entender más. Después participo también del grupo de estudio endometriosis del Perú, ¿no? Endogroup o Grupo Endometriosis. Hemos logrado publicar un libro interesante, que es el primer libro, tengo entendido, de endometriosis hecho en el Perú. Y bueno, en resonáncia, si bien las imágenes son muy amplias, pero lo que buscamos a veces son pequeñas señales, pequeños puntos. Los endometrios más grandes, las lesiones grandes, ya se los ha ubicado muy bien generalmente con una ecografía, ¿cierto? Entonces nosotros más bien lo que vamos a buscar son señales así como les estoy mostrando. A veces son lesiones puntiformes, muy pequeñas, y a veces están en sitios de difícil acceso e interpretación. Entonces más o menos ese es el tipo de lesiones que vamos a buscar. Acá vemos dibujada la silueta uterina, el compartimiento saco posterior, y vemos cómo claramente hay pequeñas señales que son las que a ustedes les interesan, ¿no es cierto? Que son las que a ustedes les interesan, porque primero vemos si es que hay obturación o no del saco, si es que hay compromiso o no de las urosas uterinas o del sigmoides, o también vemos en el saco anterior igualmente, ¿no es cierto? Vemos una pequeña zona de lesiones y a esas son a las que vamos, yo creo, enfocada más un estudio de endometriosis. Este es el diagnóstico de endometriosis ya no lo vamos a hacer, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, que soy radiólogo, pero este es un cuadro que a mí siempre me gusta hablar y nos hace pensar, y sobre todo también a todos los que estamos involucrados. El diagnóstico diferencial por hallazgo postquirúrgico, ¿no es cierto? Piezas que ustedes han sacado y han mandado al patólogo convencido de que son endometriosis, muchas veces el diagnóstico patológico no viene como endometriosis, y eso ustedes lo saben. Y no es poco, porque más o menos el 34-36% de piezas remitidas con diagnóstico quirúrgico de endometriosis no viene el mismo diagnóstico, viene cualquier otro diagnóstico, incluso puede ser hasta un proceso específico intraabdominal.
La endometriosis ya todos sabemos la forma como se presenta, endometriomas, la endometriosis profunda intestinal, la superficial o laminar, pero tiene una característica en imágenes que es la que nos da la mano, que todas causan alteración en la anatomía mediante procesos de distorsión y fibrosis. Y entonces, como ustedes pueden ver, las imágenes tanto ecográficas y también de resonancia nos dan límites y bordes muy parejos, que es lo primero que va a alterar la endometriosis. El diagnóstico todos sabemos que es invasivo o no invasivo o mixto, ¿no es cierto? Entonces, los endometriomas, mapeo endometriósico y la endometriosis profunda, la resonancia y las imágenes nos ha ido en el prequirúrgico, en el intraquirúrgico y en el postquirúrgico. Los endometriomas y lesiones ováricas, eso queda para el campo ahora ya del ultrasonido. Entonces la endometriosis peritoneal y la infiltrativa son las que nosotros, y la profunda, la que vamos a realizar. La endometriosis complementa el trabajo de ustedes, la resonancia complementa el trabajo de ustedes. Y nosotros, el trabajo de ustedes nos complementa el trabajo nuestro. Entonces una adecuada historia clínica, información clínica, nos va a ayudar, ¿no es cierto? Un examen clínico incluso previo, en el caso mío, yo me doy todos los exámenes para endometriosis de resonancia, se los realiza cuando yo estoy, para hacer justamente esta evaluación. Hacemos los mapeos, luego tienen el tratamiento con estos resultados del tratamiento y luego el seguimiento que también muchas veces se hace con imágenes, ¿no es cierto? Entonces los objetivos de esta charla es, primero, hacer unos principios de cómo se hace el examen, la técnica del examen y cómo vamos interpretando sus aplicaciones, sus limitaciones, en algunos casos, y también sobre el reporte. La resonancia magnética tiene muchas ventajas. Primero, no es invasiva, es inocua, evaluación de la enfermedad en los distintos compartimentos y campos, como ya también lo mencionó la doctora Robles, es muy reproducible, esa es una gran ventaja que tiene la resonancia sobre la ecografía. La ecografía, ustedes saben que no hay dos ecografías iguales, ¿no es cierto? La ecografía es irrepetible. La que yo hice hoy día, mañana no es la misma. Y entonces, en cambio, la resonancia sí, porque yo tengo las imágenes almacenadas en un disco, o en la nube, o en donde sea, y entonces la puedo ver las veces que sea necesario. Y otra gran ventaja que también, que ahora ya tiene la ecografía, que se la puede hacer por telemedicina. Las imágenes ecográficas ahora, ¿qué limitaciones tenemos? Pues la presencia de metales grandes, sobre todo los metales como ferromagnéticos, marcapasos, el pudor y la claustrofobia es un problema. Trastornos en el carácter, en la conducta de la paciente, que muchas veces ustedes saben que los tiene, también es una limitación. Las secuelas de cirugías previas también una limitación. El costo, por supuesto, la disponibilidad, todos sabemos que no hay resonancia en todos lugares, y menos que hagan protocolos dedicados para resonancia. Y bueno, también siempre, como todo método, depende de quién nos hace el informe, ¿no es cierto? Tiene, y esto ya todos lo sabemos, tiene una muy buena sensibilidad y especificidad demostrada por N estudios. El principio fundamental de las lesiones y la detección de lesiones se fundamenta justamente en los residuos o derivados de la hemoglobina que están dentro de las lesiones endometriósicas, ¿no es cierto? Y las indicaciones para una endometriosis, bueno, yo creo que ustedes la conocen mejores que yo, pero tenemos los infiltrados micronodulares, lesiones nodulares sólidas que a veces son difíciles de interpretar con la ecografía, la presencia de herencia, sobre todo a nivel de los sacos y estructuras de la pelvis, aún algunos tipos de quistes también, porque a veces hay quistes muy grandes. Nosotros hemos visto quistes, por ejemplo, de 15 centímetros que tienen un componente seroso y endometriósico. Entonces, por ecografía parecen quistes serosos nada más, pero cuando les hacemos la resonancia, le ponemos el contraste, tienen doble componente. Bueno, la parte de sostén y ligamentaria también del útero y de los genitales internos, los compartimentos del canal vaginal, el tabique recto vaginal, para los compromisos de descarte y estar seguros de que ustedes van a la cirugía sin un compromiso urinario o intestinal, también muy importante, ¿no es cierto? Y a veces también para confirmar los hallazgos muchas veces hechos por la resonancia. Si bien lo fundamental para hacer una buena resonancia es la información clínica, la comunicación con el paciente y con el médico tratante, también es fundamental un protocolo adecuado. El protocolo que nosotros aplicamos es un protocolo más o menos de 7 secuencias con contraste, ¿no?
Esto en realidad no es un problema ni suyo ni nosotros, es simplemente que el tecnólogo tenga las indicaciones y ellos siguen las secuencias. Hay algunas pequeñas diferencias, por ejemplo, ¿no? Entonces los cortes para pelvis a veces pueden ser de 5 milímetros, en cambio para endometriosis tienen que ser mucho más delgados. No podemos, ¿por qué? Porque las lesiones que estamos buscando no son grandes. Entonces, ¿qué preparación? Para nosotros es fundamental la preparación, ya también es algo muy parecido a lo de la ecografía, unas horas de ayuno que pueden ser no menos de 5 o 6 horas, la vejiga a medio llenar, ¿no es cierto? ¿Y por qué es necesario la vejiga a medio llenar? Porque estamos buscando, queremos descartar lesiones de pared. Entonces, si tenemos las paredes colapsadas, pese a que estamos con un estudio aparentemente muy sensible, se nos pueden pasar. Algún antiperistáltico, por supuesto. Nosotros siempre trabajamos con la aplicación de gel a nivel del recto y la vagina. Acá se lo ponen como opcional, pero para nosotros no es opcional. Y también, de preferencia, se debe hacer en el periodo premenstrual. ¿Premenstrual por qué? Porque tenemos más glandular. Esto no es válido para la paciente que está en tratamiento, ¿no es cierto? Para la paciente que ya está sometida a un tratamiento hormonal, esto ya no es tan válido. Más bien lo hacemos al revés. Nosotros suspendemos el tratamiento cuando no es un tratamiento parenteral, cuando son pastillas, suspendemos 4 días antes para tener una mayor sensibilidad de las posibles lesiones. Y siempre está basado entonces en los compartimientos, como también ya se mencionó. Perfecto. Entonces, en la preparación y todo esto nos va a dar y nos va a favorecer justamente en un adecuado manejo del tratamiento. La endometriosis profunda, entonces, para obtener una buena resonancia, los factores que nos dan un buen resultado, nuevamente les repito, ¿no? La información clínica, preparación adecuada del paciente, tener las secuencias adecuadas y, como bien mencionó también la doctora Robles, hacer un reporte entendible. Y eso nos va a dar una buena resolución. Las apariencias, entonces esto, como bien mencionó, los ligamentos subsacros y los ligamentos cardinales son fáciles de ver, pero en resonancia los ligamentos son al revés que muchas veces con la ecografía. Muchas veces una estructura tendínea o ligamentaria o facial o fascia la vemos en ecografía ecogénica brillosa, pero estas son estructuras que más bien en resonancia no dan señal, entonces son hipointensas, y entonces más bien las lesiones que nos llaman la atención son las hiperintensas de señal alta. Cualquier señal alta en la pared posterior de la vagina nos debe llamar la atención. Obliteración, signos de fibrosis o colecciones focalizadas en los sacos también. Y bueno, el septo recto vaginal, muchas veces el diagnóstico ustedes lo hacen en el examen. Este es un cuadrito que es muy interesante y yo creo que probablemente muchos de ustedes lo conozcan, pero vamos simplemente a reforzarlo. Hay y esta tablita es muy útil para identificar el comportamiento de la señal en las distintas lesiones. Pero la lesión endometriósica, no solamente en el endometrioma, tenemos un fenómeno muy importante que se llama el fenómeno del apagado, el apagado de la señal. Entonces, se debe empezar la resonancia con una secuencia que nos encienda justamente las estructuras que tienen derivados de la hemoglobina o hemosiderina. Y la secuencia T1 justamente es una que hace eso. Hay otras, la saturación grasa, muchas secuencias. Pero la ventaja que tiene el T1 que es muy sensible para esto y también a la vez es muy anatómica. Entonces, las lesiones endometriósicas nos van a dar una señal alta en T1. Y el T1 es muy fácil de reconocer, ¿por qué? Porque en el T1 todo lo que son líquidos que no tienen sangre van a ser oscuros, hipointensos. Y la segunda señal importante es que cuando yo la paso a T2, la señal se me apaga. Ese es el secreto de la resonancia de endometriosis. Saber detectar los puntos y las estructuras hiperintensas en una buena T1 o una saturación grasa y que tenga un adecuado apagado en las secuencias T2. Y acá lo que me faltó mencionar es que el comportamiento con el contraste puede ser variado, pero generalmente nos dan una señal intermedia. No son altas ni bajas. Y acá esto ya lo mencionó la doctora Robles, entonces lo fundamental es entender qué compartimiento puede estar afectado. Y eso generalmente los radiólogos no sabemos, pero ustedes sí. Entonces es de mucha importancia, por ejemplo, cuando en la orden viene, por favor doctor, yo sospecho que acá estamos con una lesión a nivel de la vejiga o en la parte,
compartimiento anterior, a mí me parece que esta es una lesión a nivel del compartimento medio pericervical, o esta paciente tiene síntomas y problemas del tracto digestivo. O sea, es fundamental revisar bien esa información clínica para que nosotros focalicemos nuestro estudio. Acá vemos entonces una adecuada preparación. Esta secuencia, por ejemplo, ¿ustedes qué secuencia creen que? Porque acá hay gel en el recto, en el canal vaginal y orina en la vejiga. ¿Qué secuencia le parece a ustedes que es? De lo poco que hemos hablado. ¿Es un T2, un T1? Un T2, claro que sí. ¿Por qué? Porque vemos la orina y todos los líquidos en señal alta. Lo que no ocurre con el T1. En el T1 es al revés. Esto lo he puesto para que veamos inicialmente de forma clara los compartimientos. Y como también ya todos saben ustedes, hay literatura que dice que alrededor del 65-75% de la endometriosis extraovárica es pericervical. Entonces ese es el núcleo que tenemos. Luego ir a los sacos, a los compartimientos anterior y a los sacos anterior y posterior. Luego nos iremos al espacio recto vésico vaginal y luego probablemente a lo que está mal llamada la extrapélvica, ¿no es cierto? Porque sigue siendo la pelvis. Y acá entonces vemos al revés. Entonces miren, esta es una secuencia T1, la vejiga y la orina hipointensa. Vemos el recto sigmoides con gel y con hipointensidad de señal. Bueno, acá en el canal vaginal no se ve mucho, pero vemos claramente la señal prendida, ¿no es cierto? En otro corte, y entonces vamos viendo cómo las distintas secuencias van cambiando la señal. De estas 3 lesiones quísticas, miren, 2 se apagaron, ¿no es cierto? Y una persiste. Y la captación del contraste es intermedia y variable. Por eso es que yo no puedo interpretar solamente la captación del contraste sin hacer esta lectura de qué lesiones o qué estructuras se me apagaron. Esto es simplemente un poco literatura que refuerza, y hay quienes dicen que hasta el 97% de mujeres con problemas reproductivos, ustedes lo saben más que yo, tienen algún tipo de compromiso endometriósico. Entonces nosotros cuando hacemos capturamos un volumen de la pelvis femenina, tenemos los 3 planos: el plano axial, el plano sagital medio y el plano coronal o anteroposterior. Y cada plano nos va a servir para estudiar, ¿no es cierto? Entonces en la porción anterior o compartimento anterior que nos mencionaba la doctora, vamos a hacer un checklist: pared, vejiga, saco vesicouterino. En el compartimento medio tenemos otra secuencia que ustedes la pueden copiar, o esto está también en internet, y en el saco posterior vamos a ver esto. Entonces, cada corte, cada eje me va a determinar y yo voy a prestar atención en determinadas estructuras. Eso es en el corte axial, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos un caso muy interesante, que para esto está justificada la resonancia. Por ejemplo, ¿no es cierto? Acá vemos el cuerpo vertebral, vemos el canal medular, y esta señal que será, esta secuencia, un T1 o T2, un T2, ¿no es cierto? Esto ya entonces todo lo tenemos clarísimo. Entonces vemos los pedículos y vemos acá una raíz nerviosa derecha y vemos una raíz nerviosa izquierda, claramente distintas, ¿no es cierto? Vemos la irregularidad, la alteración de la señal de una versus, y todo eso tiene que también ir acompañado con la clínica. Es el compartimiento. Luego nos vamos a los compartimientos o al corte sagital. Entonces, de todos los cortes, siempre el que va a ser más referencial, por eso lo he puesto primero, es el axial. El axial es el que nos va a marcar la pauta. Después vamos al sagital, que es el segundo. Entonces vemos nuevamente. Entonces claramente acá, si bien estamos en una secuencia T2, entonces vemos las alteraciones a nivel de los sacos, ¿no es cierto? Acá tenemos el útero y vemos claramente en los 2 sacos. ¿Y qué nos vamos a ver? Igual la pared anterior, la pared de la vejiga, pero ya no la vejiga en las paredes, simplemente acá el piso y el techo. Los sacos, el canal vaginal, por supuesto, como ustedes bien se ve muy bien, el mismo útero y los ovarios también, el fondo del saco, y en el canal posterior también vemos las estructuras del recto, músculos y la región lumbosacra y la columna lumbosacra. Entonces, y en el corte coronal vemos igual, ¿no es cierto? Pero por ejemplo la pared anterior no la vamos a evaluar. Entonces, ¿pero qué sí vamos a evaluar? La sínfisis pubiana, las estructuras ligamentarias, los planos musculares profundos, obviamente siempre los genitales internos con sus anexos, las fosas ilíacas. A nivel del tracto gastrointestinal, la sensibilidad y especificidad baja. Hay algunos
que dice que solamente tenemos alrededor del 33 al 50% de sensibilidad y especificidad en estos estudios. Pero esto ocurre ¿por qué? Porque no hacemos muchas veces la preparación adecuada. Nosotros hemos intentado muchas veces y hemos comparado muchas veces si es que esa preparación y esa molestia que se da a la paciente de hacerse una adecuada preparación intestinal definitivamente vale la pena. Todos sabemos que la endometriosis es una enfermedad mentirosa, entonces hay que evitar que nos mientan más de lo que puede ser. Entonces un intestino adecuadamente limpio nos va a ayudar mucho y nos va a dar mucha más sensibilidad. Entonces acá vemos en el tracto gastrointestinal, vemos en un plano, vemos en el corte axial la secuencia T1, porque vemos la orina con señales altas, y en el otro vemos entonces también señales altas y vemos las lesiones, el contenido de la parte posterior, y vemos una pequeña lesión que está con señales bajas y que también en la pared posterior, bueno, no es tan pequeña en realidad, porque compromete ampliamente y compromete más del 50% de la luz del recto sigmoides alto y en el compartimiento anterior también. Esto es una secuencia T1, ¿no es cierto? Vemos claramente la vejiga con señales bajas, un útero grande, irregular. El saco no parece tan irregular, pero claramente vemos a nivel de la pared posterior del cuello una lesión hiperintensa. Pero de luego no solamente vemos en el saco posterior, también vemos, perdón, en la pared posterior del útero, sino en los sacos. Eso es lo que nos ayuda. Si nosotros no llenamos adecuadamente con gel tanto el canal vaginalito, entonces la zona de los pliegues siempre van a ser un reto y van a ser difíciles de ver. Acá hemos trazado el saco posterior para que ustedes vean, por ejemplo, cómo en el saco anterior, miren, los bordes son completamente definidos, regulares, cosa que en el saco posterior no lo estamos viendo. Eso es lo que vemos en la endometriosis. Y a veces no dan señal alta, pero sabemos que hay obturación, sabemos que hay fibrosis. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces son pacientes, como digo, que están en tratamiento y las glándulas no dan la señal. Más o menos la torta de este compromiso de endometriosis a nivel del tracto digestivo, y todos vemos que la gran porción es la parte recto y sigmoides bajo, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde tenemos que prestar atención. Acá miren, entonces esto es una secuencia también con saturación grasa, y vemos nuevamente el compromiso tanto muscular y en este caso de la raíz nerviosa. Esta imagen específicamente no es mía, pero miren cómo se ve la señal en la secuencia a nivel del plano muscular, ¿no es cierto? Y el apagado correspondiente. Nuevamente más lesiones, y acá vemos entonces que hay un compromiso que se extiende hacia el plano muscular y la rama del nervio periférico. Acá está comprometiendo ya en la región glútea profunda, estamos a nivel del piriforme y nacimiento ya del nervio ciático. Nacimiento no, sino en la emergencia del nervio ciático, ¿no es cierto? Acá vemos y vemos la diferencia entre un lado del nervio que casi no se ve y en el otro lado que está grueso y con señales altas. La tomografía también nos ayuda. ¿Y cuándo vamos a utilizar una tomografía? Cuando, por ejemplo, tenemos una paciente con una prótesis o un elemento metálico, o pacientes muy claustrofóbicas que no quieren ser sometidos a una sedación. Y también a veces cuando hemos hecho una resonancia y no tenemos claro el compromiso digestivo, la tomografía nos puede ayudar bastante. No va a tener la sensibilidad que tiene la resonancia para unas estructuras, pero específicamente para ver la luz, el compromiso de la luz, la tomografía muchas veces nos ayuda. La tomografía también nos ayuda muy bien a veces para ver el trazado y el nivel hasta dónde llega la obstrucción del compromiso urinario. Y si es que hay, por ejemplo, fuga, elementos de fuga. Acá, bueno, la correlación y el correlato siempre entre ambas técnicas, o sea, acá no hay ninguna competencia, ¿no? Acá lo único que existe y en la medicina ahora es simplemente ayuda, ¿no? Ustedes como médicos, tratantes y ginecólogos se ayudan de las herramientas diagnósticas, se ayudan de su examen clínico, de las pruebas distintas que hacen, y nosotros nos ayudamos de la información que damos. Entonces siempre o generalmente debe haber un buen correlato entre el hallazgo de resonancia que vemos acá, entonces la pared posterior del útero irregular, y también un nódulo, acá vemos en el saco un
ángulo amplio y que está muy bien esquematizado y que yo diría se ve hasta mejor con la ecografía, ¿no es cierto? Y hacemos las pruebas dinámicas también que ya nos mostró la doctora Robles. Los hallazgos laparoscópicos son importantes y nosotros siempre buscamos que, por ejemplo, lo que veamos luego consultarle a los colegas. Oye, eso que yo vi, esa imagen rara que me pareció, tiene un correlato, y entonces acá, por ejemplo, vemos algunas imágenes que dice, mira, sí, efectivamente, esta zona estaba así, esta estructura estaba muchísimo más afectada de lo que tú me dijiste, o de repente tú no me dijiste que estaba esto, y ese intercambio entre el hallazgo intraoperatorio y los hallazgos de resonancia pues, es muy bueno y nos ayuda a todos y sobre todo a los pacientes. Estas son imágenes del doctor Eric, de algunas pacientes, entonces sí que a mí me han ayudado mucho. Estas son imágenes de otro colega que también entonces me refiere, y entonces él va escribiendo y él va haciendo el correlato entre los hallazgos. Las imágenes intraoperatorias también son de mucha ayuda. Acá en el Perú tengo entendido que no hay quien haga todavía ultrasonido intraoperatorio, pero creo que pues, de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque obviamente a usted como cirujano le conviene tener mucho mejor la idea del compromiso, ¿no? Del compromiso y la profundidad que a veces se tiene que hacer en el acto quirúrgico. Siempre hay cambios o secuelas postquirúrgicas, ¿no es cierto?, en todas las estructuras que afectamos, que de una u otra forma en las que vamos a trabajar. Siempre va a haber, y para eso tenemos que echarle mano. A veces con una simple placa nos ayudamos, o a veces hay que hacer procedimientos complicados. Esto, por ejemplo, es una complicación postquirúrgica, porque es una paciente que, miren, llega al servicio, pero no para un estudio de endometriosis, sino que ella tiene una tumefacción grande, bastante notoria. Entonces ella ha sido operada de varias cesáreas, la está viendo un cirujano y él quiere ver el tamaño de esta hernia quirúrgica para proceder a cerrarla. Pero nosotros claramente vemos que, para empezar, ¿esto qué les parece a ustedes? ¿Una secuencia T1 o T2? T1, así es, claramente, ¿no es cierto? Porque la orina está... Pero miren, vemos una lesión quística grande, tremendamente grande, y con señales intermedias altas, en pared. Pues este es un tremendo endometrioma en pared, probablemente secuela de las múltiples cesáreas de una paciente que ya tenía endometriosis. Entonces este es un caso, una complicación postquirúrgica. Acá vemos la ecografía. Bueno, esta es la secuencia, miren, y vemos claramente que la lesión, si bien está la lesión quística a nivel del plano subcutáneo, pero la lesión también compromete, por supuesto, el plano muscular, y vemos las señales altas heterogéneas en el plano muscular. Y bueno, acá vemos un abordaje más o menos a través del piso pélvico, en el que vemos que también hay un poquito de compromiso muscular. Entonces, las imágenes nos ayudan también. Este es un paciente interesante que fue sometida, tuvo un tratamiento muy exitoso, pero después tuvo un pequeño problema de tipo sangrado en la orina, tuvo un problema en el uréter, entonces hay que hacerle los controles, y la tomografía, por ejemplo, para esto, una urotomografía nos ayuda y nos deja y nos permite evaluar bien la evolución y planificar si es que la paciente requiere otro tratamiento. Entonces, una resonancia bien realizada nos asegura pues una adecuada cirugía, ¿no? Una cirugía con mayor éxito. También la ubicación a nivel del recto de la capa muscular también es bueno para su mapeo, justamente. Nos permite diferenciar. Ustedes saben que no es igual un compromiso intestinal en el lado derecho que en el izquierdo. Generalmente en el lado derecho puede ser abierta, y bueno, nos permite detectar otros focos. El reporte, creo que antes de que se acabe la batería, porque el reporte debe ser claro, conciso, bien delimitado. Está más o menos el formato de reporte que nosotros trabajamos. Tratamos de diferenciar lo patológico de lo anormal, y siempre acompañamos de imágenes referenciales que facilite, porque si yo les mando unas 8 placas con un reporte que no entienden, a veces las placas son más difíciles de entender. Entonces ponemos las imágenes más características en el reporte para que ustedes ya, lo que van entendiendo que hay más, las puedan interpretar. Muchas gracias, colegas. No sé si tienen alguna pregunta o quisieran hacer algún comentario.
cosa que a mí me gustaría dejar claro, porque a veces entre los radiólogos, por distintas razones y también porque la literatura lo refiere, algunos dicen que no es necesaria preparación. Yo, a veces me mandan informes o resonancias de otros lugares para una segunda lectura, pero la verdad se requiere la preparación intestinal sí o sí. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Todo se puede hacer en esta vida. La cosa es hacer lo mejor posible. No sé si tienen algún comentario o algo más. Creo que ya estamos. Muchísimas gracias, doctor Quiroz, por excelente presentación y abrirnos una visión más panorámica sobre resonancia.